Buenas tardes, señores. Hoy viernes, como casi todos los viernes, estamos aquí en esta hora de consuelo, que nos la cede muy cordial, cariñosa, y el grupo nuestro que forma el Comité Dominicano Pro Ayuda Internacional a Haití, que queremos seguir ayudando a Haití para que los haitianos no vengan para acá. Y ustedes saben que desde hace muchísimos años hacemos una serie de actividades para promover a la República Dominicana que se siga desarrollando sin el lastre ese tan pesado que nos tienen nuestros amigos de al lado. La salud nos la tiene envuelta a un desastre con la cantidad de enfermedades que han traído. El cólera ahora sigue, no se sabe qué va a pasar con el cólera, está regado. Y todas esas otras enfermedades nuevas, pero no nos vamos a meter ahí ahora, porque tenemos hoy un programa muy curioso. Antes de comenzar el programa propiamente dicho, queremos felicitar a nuestro amigo y participante en todas estas actividades, a Pelegrín Castillo, que ha sido nombrado ministro de Economía, de Energía y Minas. Y en consecuencia también yo quiero felicitar a Consuelo y a una joven que la sustituye los viernes en la mañana temprano, a Raiza Lara. Esa niña es una estrella por la manera de los enfoques que hace, lo buena que es en ese trabajo. Hoy tenemos aquí yo no debería decir dos invitados porque ellos son parte de todas nuestras actividades permanentes, que nos van a hablar y a invitar a asistir la próxima semana a una conferencia que va a dar un señor que ellos le van a explicar quién es, muy connotado internacionalmente, que se ha especializado, vamos a decirlo así, con el estudio de las repercusiones que tienen en los países como el nuestro, que podríamos llamar pobres, de inmigraciones de personas todavía más pobres. Y hablar de las cuestiones comparativas, por ejemplo, la inmigración que hubo de españoles a raíz de la Guerra Civil Española aquí fue muy beneficiosa para el país, vinieron grandes personajes, Belazanetti ha dejado, en fin, no vamos a entrar en esos detalles. Después vinieron japoneses, vinieron agricultores españoles. O sea que las inmigraciones dependen muy mucho de quién es el inmigrante que llega y cuál es la situación del que recibe el inmigrante. De manera que eso lo queremos aclarar en vista de la situación en que nos encontramos todos. Aquí tenemos a Juan Miguel Castillo Pantaleón, que ustedes lo conocen muy bien. Felipe Aufán. Y a don Felipe Aufán, que viene del sector empresarial, en los últimos tiempos se ha incorporado a nosotros y hasta se ha entusiasmado con las cosas que nosotros hacemos. De manera que no es la primera vez que viene aquí a este programa. Y creo que tampoco va a ser la última. De manera que esta mañana los vi en el programa de Julito Asín. Tuvieron un programa muy curioso, muy interesante. Como va a ser el de hoy. Les dejo la palabra a ustedes para que digan cuál es nuestro propósito inmediato. Pues mira, primero buenas tardes y como siempre uno agradeciendo todo este espacio que nos cede a los dominicanos, Consuelo Despradel, en esta hora de consuelo. Y invitar a través de este espacio a una actividad extraordinaria, una oportunidad estupenda que tiene el país de escuchar una voz técnica muy calificada para abordar un tema que es de vital, de crucial importancia para la supervivencia de la República Dominicana. A nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, y de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña,
en el auditorio Eduardo Latorre del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, en la George Washington, el martes que viene va a dictar una conferencia magistral un economista que se llama George Borjas. Para los que son economistas, hablar de Borjas todo el mundo sabe quién es en el mundo de la economía. Sin embargo, para el común de la gente no es tanto del dominio, porque no es una celebridad, es un profesional, profesor de la Universidad de Harvard. Para los que no saben lo que es la Universidad de Harvard, es una de las más prestigiosas universidades del mundo. Está en la cúspide, junto a otras universidades norteamericanas, del conocimiento científico. Los catedráticos de esas universidades tienen un perfil, de ahí salen los premios Nobel de esas universidades. Este señor es profesor de economía y él ha especializado su ejercicio como investigador en el impacto económico que tienen las migraciones en las sociedades de acogida. Y es el autor que con más profundidad ha abordado este tema, elaborando modelos matemáticos para medir ese impacto. Tanto ha pesado el pensamiento de este economista que se llama George Borjas y que va a venir el martes a dar esta conferencia, que sus teorías, sus análisis han pesado en la política migratoria norteamericana. Por eso que ustedes ven que el gobierno demócrata de Barack Obama, que es el primer presidente negro, es el gobierno que más ha deportado extranjeros. Porque lo que termina pesando para la toma de decisiones son factores tan importantes como el económico. Eso es en estos países donde se come muchísimo plátano y donde el pensamiento mágico es lo que domina la toma de decisiones. Haití es una gran oportunidad. Usted oye diciendo eso incluso a gente que dice ser economista. Es como decir, al borde de un sumidero o de un precipicio, esto es una gran oportunidad. Caernos ahí es una gran oportunidad para crecer. Yo me pregunto si caerse hacia abajo es un crecimiento, pero hay gente que piensa así. Una oportunidad para suicidarse. Sí, bueno, pero una gran oportunidad para fuñirse con Jota. República Dominicana tiene el desafío migratorio más grande del continente porque comparte un estricto territorio insular, una pequeña isla, con el país más pobre del continente y el segundo más pobre del mundo, que tiene la más alta tasa de analfabetismo, enfermedades infectocontagiosas. La tasa de morbilidad, la palabra morbilidad significa enfermedades, de todo el continente, enfermedades que han sido erradicadas del mundo, ya hayan repollado, desde la polio, no me dejes mentir, que aquí el pediatra eres tú. No, la polio la traje, aquí hace unos 10, 12 años, iba a ser declarada zona libre de polio, y vino un grupo de haitianos a Constanza a recoger ajo en mayo, y hubo un brote de polio que ha dejado en Constanza 17 paralíticos. Así es. Entonces, junto con ese grandísimo problema, tiene también un perfil el migrante de bajísima calificación laboral. Entonces, ¿qué impacto puede tener para un país pobre la llegada de contingentes masivos de pobres en condiciones aún más miserables? Entonces, eso, viene el profesor George Borjas a dictar una conferencia que es abierta, atención, es abierta, ahí no se cobra entrada, es abierta, para el que quiera oír, que oiga. Obviamente es una oportunidad extraordinaria. Estas universidades han brindado este espacio académico, es una oportunidad extraordinaria para que de la sociedad, sectores economistas, funcionarios públicos, el que quiera oír, que oiga. Si lo decimos nosotros, eso que nosotros sabemos que él va a decir, porque uno ha leído sus escritos, escriba George Borjas en Google, en cualquier buscador, sus artículos en inglés están accesibles para cualquiera que lo quiera leer. Todos los economistas que han estudiado el impacto en el salario, del valor del salario, por ejemplo, Ariste Escudero, citan por docenas los artículos de Borjas. Juan Manuel Rosario acaba de publicar un libro que recopila artículos sobre el impacto de la sentencia 168. ¿Cuál es el autor más citado por Juan Manuel Rosario? George Borjas. Es decir, ese es el gurú en esa materia. Entonces, eso es muy importante. Obviamente, Felipe tiene mucho más dominio para explicar o anticipar lo que ese señor va a tratar.
porque en el caso mío yo lo que soy es abogado y trato el tema migratorio obviamente de la perspectiva de la normativa, pero el mayor impacto, que es el humano, empieza por el bolsillo, por un tema de pobreza. Así que, no sé, Felipe, si tú quieras ilustrar un poquito más de qué es lo importante de escuchar lo que ese Señor nos viene a explicar a los dominicanos. Yo creo que Armando anticipó muy correctamente en su introducción un punto que yo creo que es muy válido. Los países reciben inmigrantes. El impacto de esa inmigración va a depender de la calificación. Tú mencionaste a los inmigrantes españoles, japoneses, judíos. Judíos Sí, los que desarrollaron la industria láctea de este país. Entonces, la teoría de Borjas es muy clara. Borjas estratifica el nivel educativo de la nación receptora y el nivel educativo de los inmigrantes. Y evidentemente, un inmigrante pobre no va a afectar a nosotros, que somos una clase media en este país. Ese inmigrante pobre viene a competir con el pobre del país receptor. Entonces nosotros, de una manera descontrolada, hemos recibido, nuestros gobiernos no han tenido una política definida ahí, hemos recibido una desbordada inmigración de personas de baja calificación, que tienen un efecto sobre el nivel de vida y el salario de los dominicanos más pobres. Entonces, el problema migratorio es un problema de distribución del dinero. Y es algo que nuestros críticos, la gente que nos critica, no quieren tratar, ni quieren entender, ni quieren discutir. Es un problema de distribución. ¿A quién? La teoría de Borja es: la inmigración beneficia a algunos, perjudica a otros. Entonces, ¿a quién beneficia una inmigración desbordada de pobres? A la gente pudiente. ¿Por qué? Porque los salarios de este país no han crecido, ni el poder adquisitivo de los salarios han crecido en la misma manera en que esta sociedad se ha desarrollado. Porque tiene la presión a la baja de una inmigración que está haciendo mucho más difícil que el dominicano pobre salga de la pobreza. Entonces, aquí hay un problema social muy grave. El mismo profesor me lo dijo, hay un problema en la República Dominicana, hay poco dato, hay poca información. El propio gobierno, nuestro propio gobierno, no le ponen recursos a investigar cuál es la situación del mercado laboral en el grado profundo, ni tienen una política de productividad laboral ni de creación de empleos. Entonces, ese es un problema y entonces viven proclamándose que la pobreza está reduciéndose y demás. La pobreza en la República Dominicana, el Fondo Monetario Internacional, el último dato que dio es que el salario en los últimos 10 años ha bajado en poder de compra, no nominalmente, en poder lo que puede comprar un 27%. Entonces, ¿por qué a un empresario estas cosas les preocupan? Bueno, nos preocupa porque yo no creo que por más malabares que se han hecho, Bonogap, todos estos programas que no resuelven la pobreza, pero la atenúan, por más malabares que hagamos, finalmente una sociedad que acumule este tipo de tensión social, que es producida por una desigualdad social creciente, finalmente va a generar una crisis. Claro. La crisis viene. ¿Cuándo venga? Yo no sé. No puedo predecirlo, pero la crisis viene. Entonces, eso es un factor de preocupación para mí, porque nadie quiere una crisis, ni tampoco nadie quiere un país a donde una parte mayoritaria del pueblo sea un perdedor. ¿Qué es lo que están haciendo? Nosotros estamos alargando el
tiempo del estallido. No, y estamos alargando el horizonte para que el dominicano salga de la pobreza. Borja tiene un escrito muy duro que dice que aún se corte la inmigración mañana, puede durar, el daño hecho económico puede durar generaciones. Y en los Estados Unidos, los exámenes hechos por Borja en modelos econométricos y matemáticos, dice que los hijos de migrantes de bajo salario, es decir, si el emigrante era de bajo salario, probablemente la segunda y la tercera generación tenga salarios más bajos, mucho más bajos que el promedio de los Estados Unidos. Y si es un inmigrante austríaco, que puede ser un alto profesional, o un físico ruso, el salario de ese inmigrante que es altamente calificado, posiblemente sus hijos tengan un salario por encima del promedio. ¿Pero qué quiere decir eso? Si el salario del inmigrante por generaciones se va a mantener por debajo del promedio, eso quiere decir que también está empujando para abajo al nativo pobre, que en el caso de los Estados Unidos es el afroamericano. Es el afroamericano. Ese inmigrante pobre no va a ir a competir con un profesor de Harvard. Ese inmigrante pobre compite con un afroamericano y le hace mucho más difícil a ese afroamericano salir de la pobreza en los Estados Unidos. Esos son los estudios que él ha hecho. Algo muy interesante es que parte de su charla, que ya yo traduje al español, está basada en los últimos estudios hechos por la Universidad de Harvard, que va a salir en junio. Es decir, que parte de su charla anticipa los resultados de su libro, que ya está siendo anunciado en Amazon, sobre este asunto, que sale en junio. Es decir, que es una oportunidad de tener los datos. Ahora, claro, hay que ser justo, Borja no viene con un modelo matemático de la República Dominicana. Por eso que se llama el impacto económico de la inmigración y su relevancia o su importancia en la República. Es decir, que él ha estudiado en los Estados Unidos los últimos 30 años. Él tiene una serie de evidencias y él la va a compartir. Y evidentemente el punto básico es, hay ganadores y hay perdedores. El problema migratorio afecta la distribución del ingreso. Vamos a decirle al público dónde es la reunión, a qué hora y que no fallen. Sí, señores, el próximo martes 29 de abril, 6 de la tarde, Auditorio Eduardo Latorre de la Cancillería Dominicana en la George Washington. Todo el mundo sabe dónde está la Cancillería. La entrada es abierta y gratuita. Solamente hay 300 sillas ahí, entonces vaya temprano. Los organizadores han previsto incluso un sistema de traducción simultánea para que la conferencia, que es en inglés, pues sea escuchada. Se han también coordinado la filmación del evento para ver cuál medio televisivo, o sea, porque eso es un aporte a la sociedad dominicana, para elevar el nivel del debate, para que lo que se discuta sea alrededor de ideas, no de pensamiento mágico, ni de banderillas de descalificación. Aquí hay una cantidad de gente que se levanta en las mañanas sencillamente a ejercer el derecho a la libertad de expresión para la diatriba y para acabar con todo aquel que no participa del pensamiento mágico. Es decir, en el caso nuestro, aquí los tres que están frente a la cámara de televisión, un médico, un abogado y un economista que es empresario, tenemos un bagaje académico, intelectual, con cierto dominio en nuestras correspondientes áreas para poder hablar de lo que abordamos, con cierta objetividad, pero también con cierto dominio técnico. Aquí en las mañanas y en las tardes, lamentablemente hay un bombardeo de desinformación, de gente que usted le busca el currículum y no sabe de lo que está hablando. Eso es la verdad, pero la libertad de expresión no garantiza eso, que cualquiera tenga acceso a expresar lo que piensa. Pero un país pobre que debate su destino, que es como decir su supervivencia, alrededor de temas tan importantes, debe de tener un cierto nivel de distinción, de distinguir, prestarle oídos a cierto tipo de cosas. Es un tema muy serio. El tema del valor del salario
de las oportunidades de empleo, de las oportunidades reales de desarrollo, del costo social de los servicios sociales como educación, salud, seguridad social. Es decir, ¿qué pasará con el envejeciente? ¿Dónde va a encontrar seguridad para esa vejez? Un tema de seguridad ciudadana, porque cuando hay desplazamiento de los lugares de trabajo, la mano de obra desplazada de algo va a vivir. De la migración del rural atraco y del robo. con todo el tema de hacinamiento urbano y servicios públicos que hay que brindar. República Dominicana y Haití comparten una sola isla. Si usted suma las poblaciones de ambas naciones y lo divide en la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene esta islita, la isla de la Hispaniola, tenemos una densidad poblacional más alta que la de China. Hay más gente viviendo en esta isla que chinos en China. Y de eso no se habla. Usted oye toda esta vacuencia, que no tengo otra manera de decirlo, de gente analizando esta problemática y tratándolo con una superficialidad y con una emoción que uno a veces se pregunta si es que esta gente no piensa. Estos son temas muy delicados y que no se pueden tratar con populismos. El profesor Borjas viene a darle un aporte, son modelos matemáticos, son números fríos. Esto no es emoción. Y una vez dicen que a lo mejor es racista el hombre, porque alguien va a salir con algo. No, pero él no va... Sí, porque eso es así. Mire, como economista es muy importante saber algo. El economista no va a hacer juicio de valor. Claro. A mí me pueden ser muy importante de que el pobre dominicano no se siga empobreciendo. Hay quien piense, no, pero lo importante es que las empresas ganen más. Entonces, esos son juicios de valor. Mi posición moral está muy clara. Yo estoy del lado de que la economía debe desarrollarse para que el pueblo dominicano logre un mejor nivel de vida. Esa es mi posición. Hay otras posiciones que dicen, bueno, nosotros lo que queremos ayudar a los haitianos, aunque los dominicanos pobres se perjudiquen. Bueno, es un valor, es un juicio de ellos. Pero el profesor no viene a dar el juicio de valor. El profesor lo que viene a decir, estadísticamente, aquí hay unos que van a ganar y otros que van a perder. Ustedes decidan si están del lado de los perdedores o de los ganadores. Porque hay quien pueda decir, no, yo quiero que los ricos sean más ricos. Entonces, bueno, usted está del lado de los ganadores. Pero esa es la postura. Ahora, ¿qué ventaja tiene la posición de Borjas? La posición de Borjas, la ventaja que tiene es que nos está diciendo hay un problema de distribución del ingreso. Entonces, estas posiciones moralistas de que vamos a ayudar a nuestros hermanos haitianos, superficiales, emocionales, chocan con la evidencia matemática. Porque si este señor te está diciendo que el modelo aún en Estados Unidos es que unos ganan y otros pierden, entonces antes de nosotros decir que somos tan morales y que somos tan sensibles al dolor del otro, paremos un minuto. Si hay gente que está siendo perjudicada, entonces el argumento moral no es tan simple ya. Es decir, usted quiere un abanderado de la inmigración de pobres haitianos, pero eso es a costa de pobres dominicanos. Entonces, ¿cuál es su argumento moral? Usted es Dios. No, usted va a decir que tú te salvas y tú te embromas. Es decir, ¿sobre qué base moral? Y por eso es que el aspecto distributivo de este problema no le gusta discutirlo, porque le quita esta superioridad moral a mucha gente que se ponen a pontificar y a decir que ellos están con la solidaridad, con la humanidad, que nosotros somos nazistas, que nosotros somos insensibles y demás. Entonces, esta evidencia científica de Borjas le quita la alfombra de los pies porque le dice, ven acá, aquí hay un problema de distribución, aquí hay perdedores y ganadores. Entonces, el argumento moral tuyo no es fuerte. Tu argumento moral no tiene validez porque Cristo decía, apoya al prójimo, pero tú apoyas al prójimo de tu bolsillo. Es decir, yo tengo una chequera aquí, yo te doy. Pero no, Cristo nos dijo, apoya al prójimo y que pague el pobre que está ahí al lado. Claro. Eso nos dijo Cristo, eso nos dijo Cristo. Entonces, todo este argumento moralístico
yo digo moralístico por burlarme, pues moralista, hasta un poco, yo diría que poco sincero, insincero, es una fachada moralista. Se cae cuando hay un ganador y un perdedor, porque tú no eres Dios. ¿Con qué derecho tú me condenas a uno para salvar al otro? Otro punto muy importante del... Escúchame que te interrumpa. Hace rato nos estaba haciendo señas que teníamos ya. que subir allá arriba. Regresamos dentro de un ratico Okay. y continuamos con esto. Bien. Adelante. No, es que esa es la importancia de la visita. Bien, señor, ¿dónde está? Señor, ustedes saben que nosotros estamos aquí, pero hay que pagar a esta hora. Entonces necesitamos mencionar a las personas que nos ayudan. En particular la leche rica, esa gente siempre ha estado contribuyendo con nosotros para que podamos decirle nuestras verdades. Plaza Lama, ustedes van ahí, no necesitan andar mucho ni buscar muchos tapones. Esta es la óptica Oviedo, que tiene planes muy particulares y muy especiales determinados días. Seguro Pepín es el que asegura todos los carros, así que especializado en eso, y siempre han sido los mismos. Las clases de matemáticas las da Capul, el esposo de Consuelo, y si usted no aprende bien a la matemática no va a poder aprovechar los otros. Están los kipes de tía Badía, usted lo puede encargar o comprar en el supermercado Bravo, de manera que esos son los mejores kipes libanesas. Y esto que el bizcochito esponjoso, ese lo promovió, lo sigue promoviendo y se siguen vendiendo por pipa. El café Santo Domingo es el café que vive aquí todo el mundo y espero que pronto haya producción suficiente para no tener que traer un café de Haití, entre otros lugares, para venderlo aquí nosotros, que podemos producir todo el café del mundo. Estos dos señores están aquí explicándole a todos ustedes por qué deben de informarse de todo lo que está sucediendo y que las cosas no son tan simples como parece, que ay, sí, pero estos son unos racistas, aquellos son unos xenófobos, aquellos son... Nosotros no estamos defendiendo nosotros personalmente, nosotros estamos defendiendo a los dominicanos que tienen menores ingresos, que son los que están siendo afectadas. Hace varias semanas ustedes vieron aquí que vinieron un grupo de maestros constructores a pedirnos ayuda, que nosotros se la dimos, incluso ayuda económica le dimos para que pudieran organizarse, tienen ya unas listas, porque ellos están desempleados y están desempleados los obreros dominicanos porque han sido sustituidos por obreros haitianos. Y todo país puede beneficiarse de la inmigración de extranjeros que tengan conocimientos, cualidades que no tengan los dominicanos, pero sustituir a un dominicano que está trabajando por un extranjero que lo va a hacer igual o peor que él, así no es. Así que por eso tenemos este programa hoy aquí, para seguirlos invitando a que vayan el próximo martes a asistir a la conferencia. Que será en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Cancillería, a las 6 de la tarde. Gratuito, eso hay que decir. No se cobra, señores. Eso es gratuito. Pero no le vamos a brindar nada porque no llegamos hasta ahí, sí. Pero es gratuita, no hay que pagar nada para entrar. Ahora, algo importante que tú acabas de mencionar, quizá antes de terminar, es que al medir el beneficio de una migración desde el punto de vista económico, es muy diferente si el país tiene un bajo nivel de desempleo. En otras palabras, Alemania, después de la guerra, tuvo el milagro alemán, que fue, Alemania se reconstruye a un punto tan alto que llegaron a faltarle obreros y en ese momento
la entrada de inmigrantes españoles y del sur de Europa, inclusive de Turquía, contribuyó a que la economía alemana creciera. Aquí se habla mucho del beneficio de esta inmigración haitiana, pero ese beneficio nunca toca el hecho de que tenemos al 35% de nuestra población joven, de la juventud de este país, y definimos la población joven de 19 años o menos, con un 35% de desempleo. Que aquí hay 1.500.000 personas que ni trabajan ni estudian. Los nini. Entonces, Los famosos nini. ante un... Parásitos sociales. Sí, entonces, ante un fenómeno de un desempleo tan grande, de un desempleo tan profundo, que crea que es fomenta el problema social, lo va a fomentar, eso vendrá. El beneficio de tú importar más mano de obra está anulado, porque tú tienes que en esos estudios muy parciales que se han hecho del gran beneficio, tómame en cuenta que hay 1,5 millones de dominicanos que no tienen empleo, que no ven futuro en su vida, que lo que quieren es salir de aquí a buscar horizontes por otro lado, porque esa es otra. Dicen, pero ustedes también, nosotros también emigramos. Claro que emigramos. Si tu propio país no es capaz de darte las oportunidades, y lo que está creando es una economía que lo que hace es deprimir los salarios. Claro. Y eso, factores como por ejemplo, la retranca para la tecnificación. Mientras tú tienes mano de obra poco calificada, obviamente el salto de la tecnificación se pone cada vez más lejano. Y obviamente también hay una presión por sobreoferta hacia la baja del salario o su estancamiento. Tú tienes creación de una ampliación de la brecha social, porque tienes mayor concentración de ganancias y riqueza en los sectores capitalistas y lógicamente en la masa proletaria una considerable y desproporcionada aumento con las diferencias sociales que llega un momento que pueden convertirse en insalvables. Tú tienes un tema de, por lo tanto, mayores demandas de servicios sociales públicos. Significa menos medicinas en hospitales públicos, menos butacas y menos aulas para la educación pública. Tú tienes mayor desempleo, tú tienes un aumento exponencial en problemas de hacinamiento urbano con todo lo que eso implica, es decir, servicio de agua corriente y potable, tema de alcantarillado, es decir, hay una multiplicación del impacto de los problemas sociales cuando el tema migratorio no se aborda con responsabilidad. Reiteramos, señores, el martes 6 de la tarde, próximo martes 29, auditorio Eduardo Latorre de la Cancillería, la conferencia del profesor George Borjas, completamente gratuito. Y se van a sentir bien habiendo asistido a eso, porque van a entender muchas cosas que ahora se están mal interpretando. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.